La Virgen de San Nicolás ha llegado al show de Gerard, Eliana Migliarini. ¿Cómo andás? Oh, hola. Nunca me habían presentado de esa manera. Nunca, Nunca. nunca. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, mi angelito de la guarda? ¿Vos decís que soy el ángel de la guarda? Y por todo lo que te amo. Ay. Bueno, Eliana, yo me gustaría que me expliques un poco a la gente, a nuestros oyentes, porque sos, además de actriz, directora, coach actoral. Así es, coach actoral. ¿Querés que te explique eso? Explícame por qué. Bueno, coach actoral. Coacheo, bueno, obviamente, actores, pero también no actores, ¿sí? A gente en general, artistas y no artistas. Porque cuando aprendí el método del Actor Studio, que aprendí justamente con discípulos de Lee Strasberg, lo empecé a utilizar, obviamente como actriz. Después, cuando me volqué a la docencia, lo empecé o sea, lo que enseño es eso, claramente. Pero mi maestra de Estados Unidos me enseñó a mirar un poquito más allá a la gente, a mirar un poquito más obviamente, de principio a los actores. Y yo vi que todas las herramientas que tiene este método colaboraba a cambiar, ¿sí? Al actor y les daba las herramientas. A ver, una cosa es que te salga o no te salgan las cosas, pero otra cosa es tener las herramientas y conocerlas y saber medio como por dónde ir, no estar a la deriva. Entonces vi que todas esas cosas que los actores tenemos que trabajar continuamente, desde la relajación hasta, no sé, la conexión emocional o la caracterización, los diferentes tipos de personajes, cómo son, cómo caminan, la energía, etcétera, me di cuenta que esas herramientas pueden ser utilizadas para las personas. Y lo empecé a aplicar y empecé a coachear a gente que no, justamente, primero me volqué mucho, como vengo también del lado de bailarina, me volqué mucho a los bailarines, bueno, a los cantantes desde ya, y bueno, las personas en sí. Entonces creo que cualquier persona en la vida, si desarrolla o si desbloquea o bloquea determinadas áreas como lo tiene que hacer el actor, Claro. Ya no va a tener, por ejemplo, un simple ejemplo, ya sea desde lo social, ¿no? Que, bueno, estoy nervioso porque hablo frente a la gente. ¿Cómo? Primero darme cuenta que estoy nervioso, después, ¿cómo hago para no estar nervioso? O, por ejemplo, no sé, un médico que tiene que dar en un congreso, que tiene que hablar frente a un montón de gente. Yo siempre les digo, ¿de qué hablas? Hablo de esto y esto y esto de la medicina. ¿Sabés de eso? A ver, contame. Y cuando me lo cuenta, está tan relajado porque está tan conectado con lo que es. Entonces yo digo, ¿ves? Esto es lo que el actor tiene que hacer. Pero como viene el señor texto, es todo un problema. O porque viene la conexión con el otro, o la cámara, o el público, etcétera. Entonces tenemos que resolver cosas. Vos tenés que resolver lo mismo que el actor. Mira vos, es increíble. Pero también cuando te pasa como coach o como directora de obras, que Sí. como directoras has también ganado premios dirigiendo. Así es, así es. Sí, también obviamente como, bueno, soy dramaturga por otro lado, escribo obras en las cuales generalmente lo que me ha sucedido mucho en la vida es que toda la gente que entrena conmigo, yo formo elencos y bueno, obviamente estamos ahí, que ahora estamos en una preparación. Pero sí, he ganado más premios como bailarina, coreógrafa y como actriz. Como actriz con Medea, con la Limaña Es como de que Patricia te Suárez. queda eso pendiente, no haber sido reconocida o valorizada a través de un premio. ¿Como directora? Como directora, sí. La verdad que nunca me lo planteé, porque siempre la dirección, o sea, sí el reconocimiento hoy por hoy de un maestro, o hablo de un coach, porque de coach puede ser, pero em, el reconocimiento de un maestro hoy por hoy de actuación es muy difícil, porque hoy, por un lado, los grandes maestros como Augusto Fernández, Gandolfo, Lita Cruz. Lito Cruz, Aleso,
no están más, Y lamentablemente. Alicia Zanca. Alicia Zanca, tal cual, Mm. con la cual también he pasado en sus clases. No están más, pero yo aprendí mucho de eso y la realidad es que hago mi camino mucho en silencio. Quizás, bueno, acá sí tengo mi escuela, entreno mucho a la gente, online también mucho. También, bueno, existe una posibilidad de que vayas a dar seminarios justamente con los que aprendí. Yo aprendí en Estados Unidos aprendí, o sea, otros métodos, que no son otros métodos, porque aprendí con Augusto Fernández, con Lito Cruz, pero el método específicamente del Actor Studio, que con los cuales aprendí con ellos, con los americanos, ahora es muy increíble porque viene un reconocimiento de ese lado. Estuve en pandemia dando muchas masterclass de esto y cómo lo aplico en la vida en sí, en la gente, en las empresas y demás. Y bueno, viene el reconocimiento quizás de la fuente, de donde aprendí. Yo un día cuando me llamaron me dijeron, mira, nos gustaría que vengas a dar masterclass, seminarios acá a Hollywood. ¿Cómo? What? ¿What? ¿Viajaste a Hollywood? No, entonces? todavía no. Ah, sí, ¿What? bien. Le digo yo, pero no, esperá, no. O sea, ustedes no. ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Vos sos una latina, una maestra latina, en las cuales trabajaste con actores, trabajé también con actores por ahí, bueno, italianos y otros de Europa, pero con los latinos básicamente, que a ellos les interesa mucho el actor latino porque tiene otra amplitud yo siempre digo que nosotros los actores latinos no sabemos ni todo lo que tenemos, ¿no? Me incluyo como actriz, ¿no? Sí. Porque es una fuente ilimitada. Entonces ellos quieren que vaya a dar seminarios de justamente, porque bueno, en pandemia di masterclass para diferentes países. Y bueno, quieren que vaya a dar un seminario para experimentar eso. De hecho, ya estuve igual, pero como actriz en Hollywood. Estuve haciendo, no como quiero estar en futuro, obviamente, haciendo películas, obvio, pero sí estuve o sea, digamos, dando, en principio, seminarios también y actuando en el teatro no convencional, que es la famosa obra Fango Negro que hice acá en Argentina. Es teatro no convencional, es en un lugar donde no es el teatro, y bueno, justamente había gente de allá que vino, que me empezó a ver teatro, se reinteresó, se interesó lo que yo hacía con el personaje más, y bueno, justo yo la dirijo, así que bueno, fui a dar, hice unas partecitas y fui a dar seminarios. ¿Y cómo se dio, hablando del método, esa elección de Al Pacino cuando vino a la Argentina a actuar ahí en el Teatro Colón? Sí, sí, Me sí, sí. sorprendió porque la verdad que no lo sabía. Y ¿cómo se dio ese proyecto, esa posibilidad para vos? Bueno, él venía con ese espectáculo que estuvo recorriendo muchos países, incluso estuvo por Europa con el espectáculo que se llama An Evening with Al Pacino, ¿no? Una tarde con Al Pacino sería, por ejemplo, un encuentro con Al Pacino en la traducción. Entonces yo, bueno, justamente fui una súper estudiosa de su carrera, de sus películas y demás, y entre otros también actores. Pero bueno, mi maestra me hablaba mucho de él, porque incluso o sea, bueno, se conocían de acuerdo a Eric Morris, que es discípulo de Lee Strasberg, bueno. Entonces me hablaba mucho y bueno, y la verdad que a mí me reinteresaba como él, bueno, toda su carrera. Entonces me entero que este espectáculo viene acá, y yo tengo que ir. Y esto fue no sé cuántos meses antes. Entonces yo me enteré, hice todo un estudio y dije, pero él al final del espectáculo lo que hace es, hace una apertura para que el público haga preguntas. Entonces yo dije, yo voy a hacer, para mí eso era un casting. No importaba si había que elegir o no elegir a alguien. Para mí era un casting. Entonces me estudié la pregunta muy técnica, porque él, o sea, su maestro, Lee Strasberg, entonces es como que hablamos con el mismo idioma. Y yo sabía de eso, sabía que si era, no sé, un monólogo imaginario cuando yo le hablaba, o una elección, o una esencia animal, o un centro conductor.
que son los nombres de los ejercicios. Claro. Yo sabía que él iba a decir, sí, ese o tal, o con qué... Hablar con los mismos Sí, códigos con lo sería. mismo. Exactamente. Entonces, bueno, me estudié la pregunta, o sea, me indagué, dije, a ver, ¿qué le puedo preguntar y demás? Y me conseguí una entrada en la fila 13. Entonces, bueno, nada, lo cómico de la situación fue que él, Iván de Pineda era el que estaba como entrevistador. Entonces decía, bueno, vamos a elegir, no sé, de la platea, vamos a elegir de cazuela, de palco, bla, bla. Dijo, bueno, vamos con la última, que va a ser de platea. Entonces yo cuando dijo platea, me levanté eufórica, porque era la última oportunidad. Me levanté así, como si estuviese en la escuela. Yo, dije. Entonces, Iván hacía, porque todo el mundo levantaba la mano, y Iván hizo, no, Al Pacino hizo... Entonces le dijo, no, Iván, esta vez nunca elijo yo, pero esta vez voy a elegir yo. E hizo la gran Al Pacino, o sea, siempre la cuento, no me canso, porque, por ejemplo, yo estaba allá y se tapó los ojos y empezó, y todo el mundo se reía y hasta que hizo tac. Y me señala. Bueno, lloraba yo, o sea, no, una cosa de loco, no podía contenerme, no podía. Fue muy emocionante. Me Y imagino. bueno, le hice la pregunta, bueno, fue una pregunta muy técnica. Me trató de igual a igual porque me dice, bueno, te voy a contestar porque vos sos actriz del método como yo. Yo, o sea, esa humildad, ya la humildad la había mostrado en todo su espectáculo cuando contaba de los papeles cuando hacía el casting y todo. Y me quedé helada, ¿no? Ya es como que me acuerdo que me contestó, pero es como que, viste, cuando decís, bueno, pará. Y después de eso fue el meet and greet, en un cóctel, y yo tenía la entrada con el cóctel. Entonces estaba él, que se sacaba fotos con uno con el otro, entonces cuando voy a sacarme foto con él, los fotógrafos, que eran mis amigos Gaby Machado y José Cicala, Sí. Gaby Machado me dice, cuando me ve, Migliarini. Y cuando él escucha eso, dice, Migliarini, man. Empezó a hablarme en italiano. Y yo, hey, Al Pacino, no sé qué. Entonces me dice, qué pregunta que me hiciste, te felicito. Y me quedé Asombrada. asombrada de su maravillosidad y demás. Y bueno, sí, ahí fue currículum, ahí fue posibilidad de alguna cosa, pero bueno, después no se dio. Bueno, pero, Sí. pero a su vez yo me di cuenta que hiciste muchas publicidades para otros países. Sí, ¿Cómo era hacer la publicidad para otros países? ¿Ibas a Chile, España a hacerla o se grababan acá? las dos cosas. O sea, había, hasta te diría que las tres cosas, porque, por ejemplo, si hacías el casting acá, podías ir a filmar, no sé, yo iba a Colombia o a Chile, Uruguay, bueno, mismo Europa, o, por ejemplo, eran para Europa y venían y la grababan acá, o la grababan acá y era para algún lugar de Europa y por ahí era un director de acá o el director venía de afuera. Pero sí, yo viví la época dorada de la publicidad, todos los cambios viví porque viví mucho. Pero desde el año 93, cuando entré en Canal 9, Con Romay. gracias a Alejandro Romay, que le debo mi ser actriz. Todo lo deben a Romay, como es el caso de Jorge Rial, Lucho Avilés, todo. Todos. Es que todo lo que cuentan era una maravilla de persona, era tan talentoso él, lo digo desde un lugar de objetivo, tan talentoso para ver, para ir viendo. Entonces lo que él te decía, él lo tenía, o sea, hacelo porque un día yo estaba de actriz, de bailarina, de coreógrafa. Coreógrafa como en Hola Papi, en el programa de Carlín Calvo. Sí, así es, eso fue en Canal 13 después de Chance, sí. Ahí estuve como actriz y como coreógrafa en ese programa. ¿Y con el paparazzi que era? ¿Con Rial estuviste haciendo? Sí, eran unos sketches que se hacían, unos personajes muy cortitos y personajes ahí un poco, bueno, estaba con mi beta de comediante, que yo siempre digo que yo quiero ir por todas las betas, no quiero que me encasillen en ningún lado. Quiero la versatilidad, eso es lo que me Sí. gusta. Y lo sos. Gracias. Así que bueno, eso. No, porque está muy interesante, porque también
tengo entendido que estuviste trabajando para japoneses, para una agencia de Japón, puede La- ser, en una publicidad. en una publicidad de Japón. Una publicidad que ganó premios. Bueno, varias de las publicidades que yo que hice, tuve el honor de que habían ganado premios y recorrieron el mundo. Sí, de unas pilas. Muy divertida. Sí, 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 sí. Ganó premios. Ganó premios otra de una bebida refrescante argentina. Ahora soy cuidadosa en no decir, porque yo he ido a, sí, tal cosa, y digo, ¿no? Pero en esa, una publicidad muy linda, muy interesante, ganó premios y de hecho hubo mucho trabajo actoral, porque tenía que ser una ama de casa en el cuerpo era un adolescente en el cuerpo de una ama de casa. Así que hubo un desdoblamiento importante. Y además también haber estado en los carnavales de Gualeguaychú. Sí, pero ¿cómo me indagaste? Explícanos un poco cómo la van premier, ibas así nomás. No, ahí estaba desde los principios del carnaval de Gualeguaychú, después fui por otras, o sea, siempre voy para otras provincias también, pero en Gualeguaychú fue muchísimos años, desde antes que se hiciera el Corsódromo, de jurado. Iba de jurado en la parte, primero a veces coreográfica y otras veces en la parte actoral, otras veces en la parte de dirección. No, me convocaban y bueno, ahí iba yo como jurado y me convocan a veces, estuve ahora hace 2 años, el año pasado no, hace 2 años estuve justamente en uno de los carnavales por Federación, Concordia, bueno, varios, muchos. Eliana, sos multifacética, porque sos inquieta, evidentemente. Soy muy inquieta, sí, soy muy Se te ve. inquieta. ¿Hay algo que te quede pendiente por hacer? ¿Algún proyecto así que digas todavía no lo logré? Mira, hay un proyecto muy cercano que sí ya estoy justamente con eso y estoy como haciendo casting de directores, porque no me la quiero dirigir yo, que es un unipersonal que escribí, siempre escribo para otros, entonces dije, bueno, me escribí un unipersonal hace mucho tiempo, de la mano primero fue de la mano de Lito Cruz, David Di Napoli, y después de Augusto Fernández. Lo terminé, así que, bueno, eso lo tengo postergado porque, bueno, justo ahora vino la obra que estoy haciendo. Después, bueno, justamente me fui a Florencia a actuar y se cortó. Entonces ahora justamente estoy dedicándole un poquito a eso así como pendiente terminar mi libro. Y una cosa que sí la tengo ahí es, yo quiero trabajar en Hollywood. Y lo digo así, porque todo el mundo dice, ah, sí, que viva, todo el mundo quiere trabajar en Hollywood. No, pero yo quiero trabajar porque trabajé con ellos y mirá, me emociona, me gusta con ellos y con los ingleses, me gusta la actuación, me gusta trabajar, me gusta el respeto que no digo que no esté acá, pero el respeto a veces siento que, medio como que me siento que soy de allá, pero no por país, sino de oficio. Y sí, quiero trabajar, cuando trabajé me volé la cabeza. Eso quiero, sí, eso. Bueno, ¿por qué no? Yo pienso, la verdad, Eliana, que has trabajado también en Italia. ¿Cómo de San Nicolás, ahí estuviste haciendo muchos eventos y muchas conducciones en San Nicolás de tus pagos? Sí, en San Nicolás también hice conducciones acá, sí, hago muchas conducciones también. En San Nicolás siempre hago y me llaman para hacer todos los eventos del Rotary Club, porque me nombraron miembro honoraria, hice una conducción en la pandemia, era un evento solidario para comprar un ecógrafo para el Hospital San Felipe de San Nicolás. Así que yo estaba en el living de mi casa y el co-conductor estaba en España, y que también nicoleño. Y a partir de ahí haciendo todas obras, bueno, para el Día del Niño, para los hogares y demás. Así que todos los eventos de ellos siempre hago la conducción y hago también conducciones de eventos solidarios allá.
Sí, siempre me llaman y me gusta mucho la conducción. Sí, me gusta mucho. Pero justamente vos te gusta hablar italiano, francés, ¿has Sí. estudiado mucho acá? ¿Estudiaste con con alguien en especial o te fuiste allá a... No, mirá lo que me pasó. Bueno, inglés, sí, inglés estuve viviendo en Londres. Inglés aprendí en mi San Nicolás natal. Y después me fui a Londres, estuve viviendo un mes, pero estaba ahí estudiando inglés, o sea, de perfeccionamiento. Em, Ahí estaba muy dedicada a la danza, porque fui cuando vine a estudiar todo el profesorado de danza, coreografía. Después, italiano, trabajé en Italia, pero yo no había perfeccionado el italiano. Me puse de novia con un italiano y todavía no había ingresado a la Dante Alighieri. Y ingresé a la Dante Alighieri, hice los 5 años ahí, después de haber trabajado en Italia y de todo, porque en Italia fue un trabajo muy interesante, performático, que cada uno hablaba su idioma. Pero igual yo me conectaba con todos los técnicos y todo en italiano porque es como mi lengua madre, pero sí le hice la gran perfección acá. Y francés, fui autodidacta cuando estudié el profesorado de danzas y rendí libre. Qué Pero bien. tengo que reforzar. Y además has estado también en radioteatros, que la verdad el radioteatro es mágico. Yo hice un radioteatro acá en la radio con unos compañeros de Argentores, pero siempre se piensa que radioteatro la gente es grabado au- o te gusta hacerlo en vivo. Las dos cosas. A mí me gusta, la verdad que a mí, yo, viste cuando uno dice la palabra artista eh, reúne muchas cosas, muchos eh, conceptos. Em, a mí me gusta usar, cuando hablamos de teatro, me gusta usar la palabra actuación, para diferenciar bien. La actuación, como yo digo, es una. Obviamente que si yo actúo en una serie es una cosa, no me preguntaste nada de eso. Socias, No, pero todos contra Juan. eso es televisión. Él está espiladísimo. No, una cosa, digo, la actuación en televisión, la actuación en series, la actuación en publicidad, la actuación en teatro, la actuación en cine. Bueno, o cuando uno hace un personaje en las conducciones o en las intervenciones teatrales. O sea, me gusta usar la palabra actuación. Entonces, tu pregunta fue, me perdí ahora. El radioteatro El radio, eso. Mm, Lo que me pidan me gusta hacer y me gusta como desafío. Eso es lo que digo, ¿no? Si me decís qué es lo que más me gusta, y me gusta mucho el cine, mucho, mucho. Y eh, me gusta la televisión, porque me gusta cuando jugar mucho con la no o sea, con la continuidad. Filmar algo, por ejemplo, en serie que dice El hincha con Luis Machín, yo grabo el primer día, era la primera escena que se grababa de esa serie, eh, fue una de las escenas finales que yo tenía, la última escena que yo tenía en la serie, y después grabé las otras. Entonces tuve que hacer todo un trabajo, si bien el personaje lo tenía armado, pero todo un trabajo de emociones, de vínculos, porque estaban los hijos, yo hacía de amante de Luis Machín, él había tenido un accidente, o sea, había tenido un infarto conmigo en un momento. Entonces como que era todo un camino recorrido de vínculo que no era lo mismo de las primeras escenas. Claro, Entonces, para mí eso es una destreza. Y a mí me gusta trabajar la destreza como actriz. Y me gusta yo enseñarlo. pensé que ibas a decir un estrés. No. No, lucho con eso. No, Porque es decir que teniendo herramientas propias, vos destreza. claro, no destreza, claro. No te estresa. Claro. Parece un juego de palabras. Un juego de ¿no? palabras, Bastante. tal cual, sí. Pero en el radioteatro tiene sus dos, eh, es como interesante, porque vos la grabás, y bueno, lo que pasa en tele, ¿no? O en el vivo, bueno, que es la adrenalina del vivo, como sucede en el teatro, que es esa maravillosidad que es ahí, tenés una Claro. adrenalina absoluta, que se pasó el tren y no lo tomaste, o te equivocaste en una palabra y
y el concepto no se dio, entonces ¿cómo haces para que el concepto se entienda? Porque se tiene que entender la obra y se tiene que entender lo que pasa. Y eso me parece una maravilla también, me parece estar vivo al 100%. No quiere decir que uno haciendo teatro, que haciendo televisión, haciendo radioteatro grabado y demás, no quiere decir que uno no esté vivo. Pero el radioteatro lo que tiene es que al no estar, al estar esto del escuchar, es como el doblaje. Sí, el doblaje es muy difícil de hacer. ¿Cuánto le cuesta a vos doblar la voz de Jennifer Aniston que la pongas vos? Ah, va a costar mucho. ¿Me estás preguntando cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en el sentido de decir, por ejemplo, Yo pensé que me hablabas de plata. bueno, está bien. ¿Cuánto cuesta una salida juntos? Ah, no, pero sí, claro, cuesta mucho y cuesta no irse de la actuación. Otra vez con la palabra actuación. Claro, Sí. claro. Pero lo más interesante es cuando tenés que hacer una escena y ahí mismo también ensayar tu propia obra de teatro y te cuesta bastante ensayar tu propia obra de teatro mientras que tenés que hacer una escena de una ficción o una obra Vos decís al mismo tiempo, al si mismo estás tiempo, haciendo. como te ha pasado a vos varias veces. Sí, Sí, varias claro. veces. Pero es bueno, en las épocas de oro, donde vos hacías teatro Claro. o por ejemplo, a mí me tocó que en una época yo llegué a hacer 3 obras de teatro. Estaba haciendo Fango Negro, la obra del colectivo, que era un personaje súper histriónico y de comedia. Estaba haciendo Pedir Demasiado de Griselda Gambaro, que era un dramón. Y estaba siendo dirigida por Carlos Caspar, la otra, sobre un Un cuento gran de actor Jeff- argentino que un está gran actor. Así es. Y de compañera tuve ahí a Jimena Rigel y hacía esas 3 obras. Y era una obra también, bueno, tenía otro concepto. Entonces era como llamémosle una comedia dramática. Un drama, una comedia dramática y una comedia. Entonces como que 3 cosas. Y está bueno, porque justamente, que a mí me gustó mucho el método, porque te enseña a entrar y salir. Vos no podés ir por la vida diciendo, no, porque ahora, como estoy haciendo la cantante calva, Sí, yo estoy como media como histérica. No. O sea, porque el oficio del actor es entrar, saber entrar y salir. Entonces, yo siempre pongo el tema, Messi no va al supermercado con la pelota. no, para nada. No va haciendo Muy pases. bien, No. muy bien, O, está bueno. no sé, Plácido Domingo no, digo yo, ¿no? María Becerra no va cantando al supermercado también, hablando por supermercado, ponele. No va cantando en el supermercado. Uno puede ir cantando así por la vida, no digo eso, pero no está cantando, deja Claro, eso. claro. Y el actor tiene que aprender eso, porque yo sé que a veces no se puede, pero eso es que hay que entrenar el instrumento. Esto sí lo digo como profe, como coach. Hay que entrenar el instrumento y de eso se trata el instrumento. De poder concientizar que, bueno, yo soy esto hablando, soy histriónica, extrovertida, pero si me toca hacer otro personaje que no es así, obviamente lo armo y todo, pero después no puedo andar. Si puedo, o sea, puedo, porque yo soy cada uno es dueño de su vida. Pero si lo hago, tengo que ser consciente que lo hago. ¿Entendés? Porque si yo estoy retomada con un personaje que está llorando y vulnerable y mañana tengo que ir a hacer, no sé, el casting de Gatúbela, que ese es un personaje que me gustaría hacer mucho, digo, ¿cómo voy a ir a castear ese personaje si estoy súper tomada con la vulnerabilidad y Claro. demás? Sí, mucho. Y además lo más interesante es que venís de familia de artistas. ¿Yo? Sí. Sí, mi madre, cantante soprano y actriz también, lo hizo como hobby en realidad lo hizo como hobby, pero después de grande ha estado haciendo publicidades acá y es más, Hizo ella una con vos. vino a actuar, vino a entrenar conmigo y trabajó conmigo en una obra que se llamaba En Venta. Sí, sí, sí. Y linda experiencia, sí. Y mi papá, corredor de carreras de autos. ¿En alguna carrera especial? Y corrió todo menos Fórmula 1 y una de las carreras muy especiales y recordadas, que fue el único rally que corrió, fue el rally del 78, que fue el rally más largo que se hizo por toda América del Sur, más largo que el Dakar. Un rally bastante olvidado porque fue en el 78. Claro. Sí. Pero Dictadura. Exacto, pero el año pasado
salieron, bueno, del Automóvil Club y todo, y ellos salieron terceros en su categoría. Pero el año pasado se hizo un reconocimiento a todos los, así que estaban todos los de 90 años, que en Córdoba se hizo un reconocimiento. Así que sí, pero o sea, artistas, sí, tuve el arte cerca, y aparte ellos me mostraron el arte de entrada, porque a los 4 años fui a danza clásica en San Nicolás, Claro. y no me bajé del escenario desde los 4 años. No, yo te veo que la verdad que te lucís actualmente en esta obra, la cantante, que es todo versos con Claribel Medina, hacen bla, 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 como una charla que estamos de café. Sí, no, Qué trabajar. lindo. La verdad que un elenco maravilloso que dirigido por Lía Gelín y por codirectora Natacha Córdoba. El elenco, bueno, Claribel Medina, gran compañera hermosa que siempre quisimos trabajar juntas y bueno, acá estamos. Gustavo Bonfigli, Jorge Noya, Matías Estrafe y Marisol Maricha Vázquez, que orgullosamente digo fue alumna mía. Y bueno, un elenco maravilloso con un gran equipo. Y sí, es una obra muy difícil. La cantante calva de Ionesco, Teatro del Absurdo, pero es una obra que fue escrita en el año 50 y tan actual porque habla de la comunicación, pero la no conexión, Ajá. que es lo que está pasando Es hoy lo- por hoy. Exactamente. Como licenciada, vos sabés qué es lo que está pasando en la Argentina. Sí. Que es realmente, se está considerando ya una epidemia el tema. Vos sabés que porque, sí, ¿no? Porque y es grave las secuelas que puede dejar. Porque sí, sabés que mira, yo recuerdo cuando estaba con Augusto Fernández los últimos tiempos que él, que yo estuve entrenando con él me acuerdo que un día me dijo, hay que hacer un tratamiento con el lenguaje porque el lenguaje ya empezó en crisis y va a estar más. Sí. Y yo, en base a eso, hice en un congreso en la Universidad de Palermo, presenté varios papers y hice varias ponencias ahí. Ujú. Y uno fue cómo afecta la tecnología con la expresividad del actor. Ujú. Esto yo lo vi con mis alumnos, de hacer una simple y difícil escena de Romeo y Julieta, pero donde yo les dije, bueno, a ver, están enamorados, vamos a ver, agarrarla de la mano. No podían, Ujú. porque el contacto no está tan... Claro. Entonces, bueno, en base a eso dije, Estimulado. urgente, bueno, voy a hacer... Y esto que vos decís, lo de la epidemia, ¿sabés que lo recuerdo cuando estábamos en la La pandemia, pandemia. que decían, la próxima epidemia es la tecnología. Sí. Ahora está todo lo que es el metano, que te dice, haceme tal cosa en el teléfono y te lo hace. Exacto. Bueno, viste que en Hollywood, por ejemplo, hay un problema que porque, a ver, bueno, los guionistas ya están con un tema, porque, bueno, la inteligencia artificial viene Claro. ocupando un lugar, la publicidad, ya ni que hablar, yo casting de publicidad muy poco. Después, bueno, quizás obviamente el teatro es lo que se va a seguir salvando. Pero bueno, viene como ocupando Sí. un lugar. Y aparte de la no expresividad, esto que justamente Claro. decíamos, ¿no? Del cómo respondo. O sea, hay algo que yo trabajo mucho en el método, lo que, por ejemplo, el estímulo está afuera, me llega y yo reacciono. O sea, simplemente yo hago así, ¿viste? Reaccionaste y me miraste. Sí, a propósito. Claro, reaccionaste. Claro. Pero a veces es más tensión, más duros. Claro. Entonces, y es Como simple. una alerta. Claro. Entonces, Claro. bueno, es un tema. ¿Y cantar no? Sí, canto, y sí, todas las áreas ahí están, me encanta. Bueno, en Medea, en la Limaña cantaba yo, porque soy músico aparte, Además es soy piano y música. Multifacética. Así que bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Ya Sí, se nos pasó rápido, ¿eh? pasó. Tenemos el relojito. Tremendo ese reloj. Me tiene tin. Sí, Bueno, mi vida, nos vemos en cualquier otro momento. muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Gracias por, bueno,
de A ver, verdad. antes de cerrar el programa, ¿tenemos la canción un minuto antes de cerrar el programa? A ver. Vayan a ver La Cantante Calva, miércoles ver, ¿qué tenemos? A 19:30 ver. horas. Caras y caretas. Qué susto. Poné la pantalla, mirame. Un beso enorme, un beso inmenso a mi queridísimo Manuel Wills. Por Dios, mi nicoleño, amigo, es amigo. Mi queridísimo amigo Manuel Wills. ¿Vino? Este tema te lo dedicó a vos en el año 92. Bueno, en el año 92 yo estaba grabando con él, yo estaba de novia con él, claro. Pero sí, estaba de novia, pero yo lo acompañaba justamente a grabar los temas. Como Sí. este tema. Él quiere paparazzi, él quiere. Bueno, Me amor, ¿dónde? me hiciste sonrojar. Bueno, en exclusiva contó lo que le pasó con Manuel Wilson. No, pero Y nos- fue mi novio, fuimos novios. como, bueno, voy a cerrar esto como si fuera Anabel Chubito con Alejandro Lerner, que le dedicó algunos temas, como Marte sí. Bueno, ¿viste? Y ¿Por así qué no? Y bueno, así cerramos el show de Gerard. Hasta la semana que viene. Chao. Jesús.